Saludos queridos estudiantes, muy buenos días con ustedes. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que es el de los viajes de expedición que se dieron de parte de Europa para conocer nuevos territorios y entre ellos se va a conocer lo que sería América. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy empezándolo de esta forma, explicando cuáles fueron las razones por las cuales los países europeos desearon expandir su espacio territorial. Y estas van a ser basadas en tres razones importantes. Primero, lo que serían las comerciales. Sucedía de que la ruta de la seda fue cancelada por la dinastía Ming y esta ruta de la seda era importante reconocerla porque tenía, bueno, no tengo, después les voy a mostrar el mapa, tenía una característica de que era un transporte que se hacía desde el Mediterráneo por todo el continente asiático hasta llegar a la China, donde recogían o compraban o adquirían diferentes materiales de la seda para llevarlos hacia Occidente. Y como esta ruta se bloqueó, entonces tuvieron que encontrar otras rutas comerciales que eran las más antiguas, las que se utilizaban los marineros, que rodeaban, por ejemplo, la India, pero que cruzaban pues por el oriente, el Medio Oriente, para llegar justamente a la zona de la India. Es allí donde en algunos casos, pero eran muy largas y costaban bastante el traer los productos. Por eso es que dijeron, ¿habría alguna posibilidad de buscar otra ruta para llegar al mismo lugar? Y ahí comenzaron a surgir algunos avances académicos en los cuales comenzaron a darse las ideas de que el planeta, por ejemplo, era esférico y que había la posibilidad de llegar al otro lugar, pero por el lado contrario del cual siempre se transportaban todos. Al mismo tiempo, solamente conocían un espacio territorial de África sin saber cuál era la extensión total de este estado africano para poder llegar a través de bordearlo. Entonces, esas ideas también comenzaron a desarrollarse. Se agravó todo esto tomando en cuenta de que surgió la peste negra y podemos hacer una relación con lo que es hoy en día el coronavirus, ¿no? Se afectó y mató a millones de personas y al mismo tiempo cayó Constantinopla en poder de los otomanos en 1453. Todos estos hechos confluyeron para que se busque una nueva ruta comercial para llegar justamente a la China. Segunda razón de expansión fue la económica, una necesidad de tener nuevos territorios que sirvan de materia prima para traer justamente esta materia para ser trabajada dentro de los territorios que en este caso querían expandirse, como eran España, Portugal, Inglaterra, y también espacios de cultivo. Segundo de los motivos que tenían es que estos lugares tenían mano de obra, que era gratuita en muchos de los casos, en el caso de África, que permitió la esclavitud, y en el caso de América, los indígenas fue semi-esclavitud. También se buscaba crecer a través del comercio internacional, tratando de explotar la mayor cantidad de oro y plata u otros metales que había en estos lugares. Otra razón fue la ideológica. Existía pues este espíritu medieval de una cruzada, el espíritu de explorar y de aventura, fama y riqueza, que también fue otro de los motivos que llevó adelante este proceso de expansión. Y por último, el apoyo de las monarquías, por ejemplo, que decíamos española, inglesa y portuguesa, para que se dé la exploración. Hubieron muchos avances tecnológicos para la navegación ya para ese momento. Entonces, como ustedes ven aquí en este cuadro, van a poder ver muchos de ellos, pero entre los más principales estaba el astrolabio, que permitía ver la ubicación de acuerdo en la navegación, de acuerdo a las estrellas que tenían. Y la brújula que te permitía siempre apuntar hacia el norte dentro de esta navegación. Como otros más, como el cuadrante, el nocturlabio, la ballestina y la esfera armilar, que van a ser justamente herramientas que van a permitir esta navegación.
A continuación, más o menos es hablarte de cómo eran los navíos que tenían. Eran una gran cantidad de embarcaciones que tenían, por ejemplo, los españoles, portugueses, italianos, ingleses, que tenían una construcción muy parecida. En este caso, tú vas a observar lo que sería un nao, que es lo que te estoy mostrando. El nao tiene características especiales, es una embarcación grande, pero acá tú puedes ver más o menos la dimensión de acuerdo a una persona. Este es un nao que está anclado pues en una bahía, un nao antiguo, es una réplica exacta de cómo sería el nao de la Santa María, que no era una carabela, sino era justamente una embarcación así. Entonces, esto es bueno para ir conociendo las dimensiones de la embarcación que llegó justamente en el caso de los que descubrieron América, ¿no? Y aquí te puedo mostrar justamente las dimensiones de estos barcos, la Santa María, que era un nao, y estas dos carabelas, que eran mucho más pequeñas, la Niña y la Pinta. Había que entender que cada uno de estas embarcaciones primero tenía un propietario. La Santa María no era de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón fue el que la estuvo dirigiendo y tampoco fueron ellos los marinos dueños de las embarcaciones de la Niña y la Pinta. Pero en estos casos los tres fueron los capitanes de cada una de estas embarcaciones que se enrumbaron en su primera travesía por el Océano Atlántico. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa porque todavía no hemos entrado a conocer sobre el descubrimiento de América. Las principales rutas comerciales que te decía eran las que tú encontrabas, por ejemplo, en esta línea marrón que llegaba hasta China. Por la tierra, como estaban bloqueadas, comenzaron a utilizar una línea marítima y las embarcaciones eran mucho más caras, ¿ok? Para traer toda esta mercancía desde la China y transportarla hasta llegar a España, Portugal, Italia, a todos los países del mar Mediterráneo. Las exploraciones portuguesas fueron, vamos a considerarlas como las primeras, porque ellos tuvieron la consigna de buscar una ruta, cómo llegar a este mismo espacio, cómo llegar a este lado de la India y la China, pero dándole vuelta a África. No sabían cuál era la magnitud ni el tamaño. Y entonces comenzaron a hacer justamente las primeras exploraciones para llegar y bordear África y se dieron cuenta que era sumamente gigantesco e interminable para llegar hasta el otro lugar. Era todavía mucho más larga la ruta para reconocer ese espacio. Y aquí tenemos todas las expediciones portuguesas que se hicieron en su debido momento. Primero fue Bartolomé Díaz, que como vemos acá salió de Lisboa de Portugal, llegó hasta Cabo Verde y luego alrededor de todo lo que sería la costa estuvo navegando él hasta llegar a lo que sería el Cabo de Volta y llegó hasta el Cabo Buena Esperanza, donde se dio cuenta que ahí es donde terminaba y comenzaba justamente a dar la vuelta. Él no pudo llegar hasta ahí y se regresó. Bajó la misma ruta porque ya no podía continuar porque tenía desabastecimiento, las personas querían volver, entonces llegó justamente hasta el Cabo de Buena Esperanza. En un segundo viaje fue Vasco da Gama, el cual ya directamente con la ruta, sin estar alrededor de toda África, hizo toda la navegación directa hasta llegar a Cabo de Buena Esperanza, rodearlo y llegar hasta Calcuta, en la India. ¿Ok? Posteriormente hizo el viaje de regreso. Y el tercer viaje que tuvieron es el de Álvarez Cabral. Ya cuando Álvarez Cabral realiza este siguiente viaje es porque ya se habían hecho una división de la tierra. En este momento se hizo el Tratado de Tordesillas, el cual tenía un límite de una línea porque España y Portugal se pusieron de acuerdo para que hasta este límite, y ahora vamos a ver esa raya, no tuvieran ese espacio los portugueses. Entonces ellos estuvieron navegando lo más extendido, lejos y posible que pudieron y llegaron justamente hasta la costa de Brasil. Y de ahí tomaron justamente rumbo para cruzar todo lo que sería hasta África y llegar también hasta la India. Hay que también reconocer que existieron expediciones chinas, pero estas expediciones chinas no tenían la consigna, por ejemplo, de ir y conquistar otros territorios. Lo único que hicieron era demostrar a través de sus embarcaciones el poderío que tenían
con barcos sumamente gigantes y grandes. Para esa misma época, por ejemplo, una nao era de este tamaño, las embarcaciones en las cuales navegaba pues Cristóbal Colón, y esta es una embarcación de Shen He, que era expediciones marítimas en nombre del emperador John Le, y obviamente el marino se llamaba Shen He. Embarcaciones sumamente gigantescas en comparación con las embarcaciones que tenían españoles y portugueses, ¿sí? Pero tenía pues otra función realmente, ¿no? Solamente era para reconocer los espacios que tenía en China alrededor, pero no para navegar hacia otros lugares. Ahora sí vamos a llegar entonces a un momento muy importante, ¿ok? Sobre el proceso de descubrimiento de América, vamos a poder conversar muchísimas cosas. Primero vamos a conocer y reconocer quién fue el descubridor de América. En este caso fue Cristóbal Colón o Christophorus Columbus Fontana Rosa. Este señor, de cuyo origen nosotros no podemos definir si es italiano, si es portugués, lo que sí sabemos es que vivía posteriormente en Portugal, que había sido marino desde muy pequeño, entonces él ya había navegado por todo el Mediterráneo y luego de tener unas ideas muy interesantes, logró plantear a la reina de España Isabel la Católica, que podía llegar por la ruta opuesta a la que todos iban y que yendo alrededor de este planeta esférico podía llegar justamente a la India. La verdad es que logró convencer a la reina, que recién estaba asumiendo el cargo porque se había juntado era parte de los reyes católicos porque estaba con Felipe, el cual era de Aragón, el cual se habían juntado a ellos y hace unos pocos meses recién estaban forjando lo que sería este país llamado España por primera vez. Entonces, bueno, él lo convence, pero ella no apuesta por él, por darle una gran cantidad de dinero, le da flotas, no le da absolutamente nada. Lo único que le da son joyas de ella para que él las invierta y pueda con algo de ese dinero partir a la travesía. Y lo segundo, que era lo más importante, porque no podías hacer nada si no estabas navegando en nombre de alguno de los reyes de Europa por los mares. Entonces él tenía la autorización de la reina para esa expedición. Y eso era lo más importante, por eso que ya nadie le podía prohibir que él pueda navegar. Y eso era lo que él deseaba. Luego él gestionó las embarcaciones para poder navegar a través de este mar inhóspito. Y aparte de eso hay que decir algunas cosas más sobre lo sucedido. Tampoco le dieron hombres, no le dieron soldados, no le dieron embarcación, no le dieron nada más que justamente estas joyas de la corona. Y le dijeron, pero tienes una posibilidad, si deseas puedes sacar a los presos de la cárcel, muchos de ellos eran piratas y marinos, y te pueden acompañar, y que si encuentran algo se les condona toda su prisión. Y es por eso que él llegó a la cárcel y convocó a muchos, y muchos de ellos aceptaron con el objetivo de que si muchos de ellos estaban condenados a 30 años y si apostaban ahí iban en un año a volver y ya tenían la oportunidad de ser libres, muchos de ellos aceptaron. Entonces Cristóbal Colón no vino con soldados, sino vino con una buena cantidad de marinos y entre ellos hasta delincuentes que estuvieron acá. Bueno, Cristóbal Colón partió, ¿sí? Partió de lo que sería el puerto de Palos. Él por primera vez, bueno, acá hay una imagen que podemos ver sobre quién era Isabel la Católica y cómo es que ella accedió a través de una entrevista que se permitió tener con Cristóbal Colón, quien Cristóbal Colón estuvo buscando reunirse con diferentes reyes y solamente tuvo la oportunidad de reunirse con Isabel la Católica. Bueno, ahora sí vamos a contar un poco sobre lo que sería el viaje de Cristóbal Colón.